Vivimos en un mundo muy convulsionado, un mundo cada vez más complejo, más difícil y, eh, y con muchas incertidumbres. Pero la iglesia permanece fiel porque Dios sigue siendo fiel. Y hoy queremos compartir precisamente este nuevo proceso, despertando intercesores, despertando gente que se ponga en la brecha, despertando gente que se ponga en el lugar del necesitado, despertando gente que se ponga en el lugar del enfermo, en el lugar de aquel que está pasando un momento difícil, para que juntos, unidos en una sola voz, como un pueblo de Dios, estemos despiertos a las necesidades de cada uno de aquellos que vienen, que asisten a los servicios, aquellos que comparten a través de las plataformas. Hay una necesidad espiritual tremenda. Hay una crisis de espiritualidad tremenda en la sociedad hoy. Y nosotros como iglesia, nosotros como aquellos que somos la asamblea de los llamados, tenemos que tomar un rol importante. Y este rol es interceder, este rol es orar. Cuando la iglesia ora, cuando la persona ora, cuando hay familias que oran, estamos diciendo que estamos despiertos, que estamos atentos a todo lo que está sucediendo, que estamos atentos a todo lo que va a acontecer, que estamos con los oídos prestos, con la atención puesta en lo eterno, en lo que Dios va a hacer con cada uno de nosotros. Por eso es que es interesante en esta hora estar muy despiertos a lo que el Espíritu va a soltar sobre la iglesia. Por eso es que es interesante hoy día ver toda esta necesidad. La iglesia ha estado afanado también en tareas, en cosas que ha olvidado alegrarse en Dios. Muchos se han olvidado de descansar en el Señor. Muchos se han olvidado de esa invitación de Jesús. Vengan a mí todos los que están trabajados y cargados, que yo los haré descansar. Y hoy es precisamente esta la necesidad que tenemos de compartir con cada uno de ustedes. Despertando intercesores tiene que ver con un despertar de la iglesia, tiene que ver con un despertar en las familias, tiene que ver con un despertar en los hogares. Hay mucha gente, hay demasiada gente que está pasando momentos de crisis, momentos de angustia, momentos de depresión, crisis de pánico, sufrimientos. Hay una tristeza tremenda en cada corazón. Por eso es que hoy queremos compartir lo siguiente. Vamos a ir al libro de los Hechos de los Apóstoles, en el capítulo 2. Ahí hay nos narra un acontecimiento sobrenatural. Cuando la iglesia está despierta, a pesar de las circunstancias, Dios respalda, mueve su mano en favor de sus hijos. No importa las situaciones que estemos pasando, pero Dios es fiel. Dios no va a permitir más allá de lo que podamos intentar. Dice, por ese tiempo el rey Herodes Agripa comenzó a perseguir a algunos creyentes de la iglesia. ¿De qué tiempo estamos hablando? Como trasfondo histórico, bajo un imperio romano, un imperio cruento, sanguinario, bestial, diabólico, que quería borrar de la faz de la tierra todo vestigio que tenía que ver con Dios y máximo con Cristo. Entonces mandó a matar a espada al apóstol Santiago, hermano de Juan. Hubieron mártires, hubo gente que estuvo dispuesta a entregar su vida por Cristo, gente con una convicción y con una conversión auténtica, genuina, que no le importó el peligro, no le importó el riesgo, sino que se sobrepuso a todas estas cosas porque sabía que a quien había creído tenía algo mucho mayor para ellos. Cuando Herodes, dice el verso a continuación, vio cuánto esto le agradó al pueblo judío, también arrestó a Pedro. Eso sucedió durante la celebración de la Pascua. Clarifico, Pascua es la celebración de los panes sin levaduras. Es un acto recordatorio que hasta el día de hoy celebra la nación judía como la salida desde Egipto y la entrada hacia la tierra
prometida. Es todo un proceso allí, y estaban en esa conmemoración cuando el pueblo de Israel, el pueblo hebreo, sale desde Egipto. Hay toda una conmemoración y una celebración. Estaban precisamente en esa fecha, bajo ese contexto histórico, bajo ese contexto social, bajo esa instancia de religiosidad en donde estaba pasando los peores momentos en la iglesia. La iglesia estaba siendo perseguida, habían fiestas y celebraciones religiosas, pero la iglesia de Cristo estaba siendo perseguida. Sus hombres, sus líderes, sus ministros estaban siendo muertos, asesinados. Por consecuencia, la iglesia se mantenía en estado de alerta, se mantenía en un estado despierto. Y aquí aparece una iglesia intercesora, aparece un movimiento de intercesión al interior de la iglesia, producto de esta persecución. Después lo metió en la cárcel y lo puso bajo la vigilancia de 4 escuadrones, escuche bien, de 4 escuadrones, de 4 soldados cada uno. Herodes tenía pensado llevar a Pedro a juicio público después de pasada esta fiesta. Ya Pedro estaba encarcelado, ya Pedro estaba preso, y la sentencia de Pedro era muy parecido, el destino de Pedro era muy parecido al del maestro. Iba a ser también ajusticiado. Pero mientras Pedro estaba en la cárcel, pero mientras Pedro estaba viviendo esas circunstancias, perseguido, encarcelado, maltratado, por la única y exclusiva razón de declarar a Cristo como el Señor. Y dice la iglesia, ¿qué estaba haciendo? Oraba. La iglesia estaba orando fervientemente por él. Estaba en un acto de intercesión. Uno de sus líderes, uno de sus predicadores, uno de sus siervos, uno de sus ministros estaba muerto, le habían dado muerte. Otro ya estaba preso y con un destino también muy parecido. Entonces la iglesia no fue a golpear las puertas de Herodes, no fue a hacer una marcha, no fue a hacer un escándalo, sino que intercedió. Dijo, este es el tiempo en donde estamos siendo perseguidos. Este es el tiempo donde la maldad está sobreabundando y pareciera ser que más son los del mal que los del bien. Y cuando todo esto se empezó a crear una efervescencia social, porque había expectación, los religiosos estaban muy contentos porque estaban ajusticiando y estaban eliminando a voces del reino que se estaban levantando con una verdad, con Cristo. Cristo es la verdad. Entonces había necesidad de acallar esas voces. Tenían que callar porque las voces del evangelio molestan. Las voces del evangelio tienen que ver con lo eterno y molestan en la sociedad corrupta, en la sociedad inmoral. Hoy en día es esa la voz la que se quiere callar también. Entonces, con mayor razón, la iglesia no se escondió, la iglesia se refundó en la intercesión y dijo, es necesario que nos reunamos, no nos podemos quedar quietos, no nos podemos quedar tranquilos, nos están persiguiendo, están dando muerte a los nuestros, es necesario que vayamos a las plantas del Dios Todopoderoso. Y allí se levanta un ejército, no un ejército en armas, no un ejército en poder militar, sino que un ejército poderoso en las huestes celestiales, a través de la oración. Entonces, la noche antes de ser sometido a juicio, Pedro dormía sujetado con 2 cadenas entre 2 soldados. Imagínense el lugar donde se encontraba un hombre que había visto a Jesús, que había compartido. Y dice, y otros hacían guardia junto a la puerta de la prisión. No tenía escapatoria. Así es como el enemigo nos quiere ver. Encarcelados, esclavizados, llenos de miedo, de temor, con pánico, como que parece que él ya tiene la batalla ganada, de que ya no vas a poder hacer nada, como que estás eliminado y estás prácticamente con 0 fuerzas. Pero allí estaba Pedro. Había una palabra sobre Pedro. Había un propósito sobre la vida de Pedro, como lo hay sobre tu vida, como lo hay sobre tu familia hoy día. Todo el mal que el innombrable quiere hacernos, aunque muchas veces nos veamos sobrepasados por la maldad, en medio de esa realidad, Dios es poderoso para actuar. De repente, dice el verso 7, una luz intensa, una luz
que enceguecía a los que estaban en aquel lugar, iluminó la celda. Y un enviado, un ángel del Señor, se puso frente a Pedro. Se puso frente al hombre que estaba prisionero, que estaba inmovilizado, que no podía hacer más nada. Lo golpeó en el costado para despertarlo y le dijo: rápido, levántate. Y las cadenas cayeron de sus muñecas. Interesante es poder contextualizar esta parte del versículo. Cuando Dios actúa, lo primero que hace es despertarnos. Para que Dios actúe, para que Dios obre milagros, tenemos que estar atentos a lo que Él va a hacer. No podemos vivir una vida esperando en Dios y no despertarnos. Tenemos que renunciar a nuestro statu quo, tenemos que renunciar a nuestro lugar de comodidad y tenemos que sobreponernos a la dificultad que nos está acechando. Por eso es que es interesante, el ángel le dice a Pedro: vamos, despierta, levántate, cíñete, ponte la ropa, ordénate, porque tú no eres para este lugar, vamos a salir de acá. Eso es lo que Dios nos está diciendo en este tiempo de angustia, de depresión, de incertidumbre, de un tiempo difícil. Hay una palabra profética de Dios para ti esta noche. Hay intercesores que están orando, hay gente que no te conoce, pero que está orando por ti. Hay gente que nunca te vio en la vida, pero está intercediendo, está orando y está rogando para que puedas ser liberado de tu cárcel y puedas salir de aquel lugar y puedas ser libre para la gloria de Dios. Intercesores que han despertado a la realidad contemporánea, gente que se está dando cuenta y está recibiendo la revelación del Padre, que estos son los tiempos en donde tenemos que estar despiertos. Tenemos que ser como las vírgenes sensatas, que tengamos nuestras lámparas, pero no tan solamente tenerlas, sino que llenarlas de aceite y que las lámparas estén encendidas y nuestra luz ilumina al mundo. Cuando antes de aparecer el ángel, una luz iluminó la celda. Después el ángel le dijo: vístete, ponte tus sandalias. Pedro lo hizo y el ángel le ordena: ahora ponte tu abrigo y sígueme. Hermanos, hay algo interesante en todo este relato. Cómo Dios actúa, de qué manera Dios se aprovisiona y se adueña de las circunstancias. Cuando nosotros decimos: hermano, estamos orando por ti, estamos orando por tu situación, porque Dios tiene el control, te estamos diciendo: hermano, aprendamos a confiar en Dios, porque nuestro Dios es el Dios de lo imposible. Aunque se levanten 1000 y 10.000 a tu diestra, como dice el salmista, más a ti que no llegará, si no es la voluntad de Dios. Y hermano, déjame decirte algo: el que estés aquí está diciendo que Dios aún tiene algo que hacer con tu vida y con mi vida. Hay un propósito y hay un proyecto de Dios sobre cada uno de nosotros. Así que Pedro salió de la celda y siguió al ángel, al enviado. Pero todo el tiempo pensaba en que era una visión. Él pensaría como algunos: estaré despierto, no estaré medio traspuesto, estoy medio dormitando todavía, no he despertado bien. A mí me parece que esto es consecuencia de mi mentalidad. Y no se daba cuenta que en verdad eso era lo que estaba sucediendo. Hay algo extraordinario en esto. Hermano, aunque no nos demos cuenta, Dios está trabajando para tu bendición. Por eso es que es necesario que se levanten familias intercesoras. Por eso es necesario que los ministerios sean fortalecidos por gente que intercede, para que aquellos que vienen a los templos, que traen necesidad espiritual tremenda, hermanos amados, hay gente que se ha dedicado a interceder, que se ha dedicado a orar para que tu vida sea de victoria en victoria. Aunque no nos demos cuenta, aunque a veces Dios está actuando de manera extraordinaria y no lo consideremos, y pensemos que porque el médico fue bueno, porque el asistente social se pasó, porque quienes me atendieron fueron... No era lo que Dios estaba haciendo para protegerte, para restaurarte, para levantar tu vida en el momento que estabas pasando. Cuando Pedro sale de la celda y sigue al ángel, pensaba de que era un sueño, pensaba de que era su imaginación.
lo que estaba sucediendo. Pasaron el primer puesto de guardia. Yo me imagino, hermanos, imagínate, habían 16 tipos a cargo de él y no se dieron cuenta. Y pasaron la primera guardia y luego el segundo y llegaron a la puerta de hierro que lleva a la ciudad, a la puerta de acceso ya. Y esta puerta se abrió por sí sola. Hermanos, aunque haya puertas que estén cerradas, Dios es experto en abrirlas para ti. Para que salgas de tu situación de adversidad. Perdón. Para que salgas de tu proceso, de tu cárcel espiritual, Dios rompe las cadenas. Y no tan solamente rompe las cadenas, sino que abre las puertas de las cárceles espirituales para que salgas de allí victorioso para la gloria de Dios. Porque hay gente que está intercediendo y esta puerta se abrió por sí sola frente a ellos. De esta manera, cruzaron la puerta y empezaron a caminar por la calle. Y de pronto el ángel desapareció. Los enviados de Dios vienen con un propósito y con una misión específica. El ángel venía a sacar a Pedro de la circunstancia donde estaba, porque más adelante nos vamos a dar cuenta qué es lo que estaba pasando. Finalmente Pedro vuelve en sí y se dio cuenta de que era verdad lo que estaba viviendo y dijo: el Señor envió a su ángel y me salvó de Herodes y de lo que los líderes judíos tenían pensado en hacerme. Los religiosos nunca van a entender los propósitos de Dios porque están dormidos en su religión, están dormidos en sus estructuras. Ellos piensan que haciendo eso está bien porque no buscan una revelación de Dios. Por eso es que es interesante que haya un despertar en la iglesia en Chile, que haya un despertar en la iglesia en Latinoamérica, que haya un despertar en la iglesia global, que haya un despertar en todos los lugares, porque es necesario que nos demos cuenta que es lo que el Padre está tratando con nosotros hoy. Hay un diseño distinto, hay un diseño del reino que se tiene que implantar en la vida y en las mentes de todos aquellos que declaran a Cristo como su único y personal Salvador. Aunque el imperio se levante, aunque el imperio materialista, el imperio hoy día de la filosofía y del posmodernismo y esta agenda progresista se levante, Dios es poderoso, porque Dios siempre quiere lo mejor para sus hijos. Dice, y cuando se dio cuenta de esto, fue a la casa de María, la madre de Juan Marcos, donde muchos se habían reunido para... ¿Qué estaban haciendo allí? No estaban de pizza. No había un convite. Estaban allí reunidos para orar. Qué hermoso, hermano, qué tremendo, qué alentador cuando alguien abre las puertas de su casa y dice, si van a venir a visitarme, no tengo ningún problema en recibirlos, pero vamos a orar. Aleluya. Vamos a conversar con Dios. Vamos a interceder. Vamos a dedicar una hora de oración. Vamos a apagar el televisor, vamos a apagar los celulares, nos vamos a desentender del mundo y nos vamos a postrar ante las plantas del Dios Todopoderoso. Tenemos que redimir bien el tiempo. Formémonos escuadrones de intercesores, despertando las necesidades de la gente. Dice la palabra, y que tocó la puerta de entrada de aquella casa, y una sirvienta llamada Rode fue a abrir la puerta, porque los demás estaban todos orando. Y la oración no escuchaban que alguien tocaba la puerta. Había uno que tenía que estar atento porque la iglesia estaba siendo perseguida. Entonces se estaba viendo allí, si vienen los soldados romanos, si vienen los líderes religiosos, tengo que avisar para que veamos por dónde nos salimos de acá. Y Rodes estaba con ese temor y estaba con ese miedo. Y entonces cuando ella reconoció que era la voz de Pedro, se alegró tanto que en lugar de abrir la puerta, corre hacia adentro y le dijo a todos, Pedro está a la puerta. Estás loca, estás fuera de sí. No estás entendiendo nada. Le dijeron, como ella insistía, llegaron a la conclusión, debe ser su ángel.
Debe ser su fantasma. Esta mujer está elucubrando, está pensando más allá. Y mientras tanto Pedro seguía tocando la puerta. Cuando por fin abrieron la puerta y lo vieron, quedaron asombrados, atónitos, dice la versión Reina Valera. Es increíble para toda mente humana racional y posmodernista que las oraciones tengan tanto poder en el mundo espiritual. Por eso es que es inconcebible para una persona que todo lo razona, que todo lo pasa por el tamiz de la conciencia, pero no es espiritual. Y dice la palabra del Señor que los hombres estaban allí orando. La gente estaba orando, estaba clamando. Y Dios estaba, ¿qué? Respondiendo. Él les hizo seña para que se callaran y no hicieran alboroto, porque la alegría de verlo era tremendo. Yo me imagino, hermano, gritos de júbilo, aplausos y tanta cosa más. Entonces dice, por favor, cállense. Y les contó cómo el Señor lo había sacado de la cárcel. No se quedó callado Pedro. Siguió testificando allí con sus hermanos. Y después de que hubo estado con ellos, se fue a otro lugar. Al amanecer, hubo un gran alboroto entre los soldados por lo que había sucedido con Pedro. Amados, el mundo tendrá que quedar atónito frente a la obra maravillosa y grandiosa que Dios el Padre hará a través de los intercesores en las iglesias. Por eso es que es necesario que se levanten intercesores, gente que ore, gente que clame, gente que gima. Hermano, el intercesor no es una persona que ora 1 hora ni ora 2 horas, es una persona que está constantemente orando. Su vida está preparada, diseñada, acondicionada para orar, para clamar y para gemir. Hoy es ese tiempo de que se levanten intercesores, porque la obra de Cristo sigue avanzando. Y la obra de Dios avanza mientras los hombres de Dios, los que la dirigen, avanzan para la bendición de Dios el Padre. Hoy, amados, cual fuera tu necesidad, sea lo que estés pasando, tenemos que despertar espiritualmente. Hay una crisis de espiritualidad y que necesita de que estemos despiertos. Tu fe y mi fe tienen que ser esa dinamita, esa combustión que rompa con las cárceles de espiritualidad, que rompa con las cadenas, que haga podrirse el yugo del pecado sobre la vida de la gente y podamos traer a 2 manos almas al arrepentimiento. Este es el tiempo más difícil, pero en el tiempo más difícil y más complejo para la iglesia, es el tiempo donde la mano de Dios se moverá con mayor poder. No calles lo de Cristo. Sé intencional en cada conversación que tenga. Habla a la gente de Cristo. Si no les hablas de Cristo, ellos se darán cuenta de que tú eres cristiano. Hoy es necesario que podamos demostrar que nuestra fe es la que vence al mundo. No es nuestra casa de oración, no es el lugar que tenemos, es nuestra fe. Ponte en pie, por favor. Ponte en pie. En esta hora siento la imperiosa necesidad de orar por aquellos que estén pasando momentos de aflicción, momentos de necesidad, momentos de gran conflicto de espiritualidad. Por los que están acá, como por los que nos están acompañando a través de las diferentes plataformas. Vamos a interceder, vamos a poner y vamos a echar mano a la fe. Hay gente que está enferma, hay gente que está pasando momentos difíciles, hay gente que en este instante puede estar en el policlínico, en el CEFAM, en el hospital, en la clínica. Largas filas de gente que espera ser atendida. Los médicos a esta hora no deben estar dando abasto. Los médicos, los urgenciólogos están pero ataradísimos con tanto paciente.
Pero no tan solamente con enfermedades físicas. Hay una enfermedad del alma y del espíritu tremenda que está enraizada en esta generación. El médico nos puede dar una receta, antibióticos, calmantes, ansiolíticos, expectorantes, de acuerdo a cuál sea el diagnóstico. Pero hay una enfermedad que no se cura con un medicamento ni con un tratamiento psicológico. Hay enfermedades que van mucho más allá del espectro, de lo fisiológico y de lo físico. Son enfermedades del alma. Y es por eso que hoy Dios nos ha llamado a despertando a los intercesores. Dice, y estas señales seguirán a los que creen en mi nombre, en el nombre que es por sobre todo nombre, en el nombre de Jesús, echarán fuera demonios. Amén. Esa es la autoridad de la iglesia. Y la autoridad de la iglesia no se pierde, no se desvanece, no se evapora con los años. La autoridad de la iglesia se mantiene firme, estable y con convicción a través de intercesores, gente de oración. Un ministerio eficaz, un ministerio bendecido es aquel que tiene la autoridad de la palabra. Por eso es que es interesante estar siempre atento a lo que Dios nos dice. Y esta noche Dios nos dijo que Él va a abrir cárceles espirituales, que Él va a romper cadenas de maldad, que Él va a romper yugos y que Dios va a soltar tu vida de donde estés y en la situación en la que te encuentres. Pido al Señor en esta hora que derrame su bendición sobre tu vida y sobre tu corazón. Inclina tu rostro allí donde estés, en tu habitación, en tu lugar de trabajo, los que están aquí en el salón, en el hospital, hasta donde nuestra transmisión llegue. Dios tiene un propósito con tu vida. Él va a tu lugar, Él va a tu necesidad, Él va a tu sala de hospital, va a la celda, al lugar de tu prisión, al lugar de tu cautiverio. Esta noche Dios quiere soltar esa palabra libertaria. Y conoceréis la verdad, y la verdad nos hará libres. Padre, en el nombre de Jesús, oro esta noche. Oramos y nos unimos a la oración de miles a través del mundo que están clamando, pidiendo y gimiendo. Queremos ser parte de esa generación de intercesores. Queremos unirnos a las oraciones de miles y miles que están en esta hora clamando al Dios Todopoderoso. Señor, mira la necesidad de la gente hoy. Señor, viene a mí una palabra que cuando la gente te seguía y viste que eran multitudes, Señor, y los miraste con un corazón contrañido, porque dijiste, Señor, mira, son como ovejas sin pastor. Van directo al despeñadero, van directo, Señor, al infierno mismo. Si no hay alguien que les muestre el camino, si no hay alguien que les predique, ¿cómo creerán si no hay quien les predique? ¿Cómo volverán si no hay quien interceda? Es necesario de volver a la casa del Padre. Es tiempo de preocuparnos también de nuestra espiritualidad. Hoy es necesario, porque Cristo ha enviado su palabra. A Pedro le envió un ángel. Hoy Dios ha enviado y ha soltado sobre tu vida su palabra que te libertará. Despierta, despierta de tu sueño, despierta de tu reposo, sal de aquel lugar, levántate por fe, toma esta palabra de fe, aférrate a esta palabra de fe, levántate, ordena tu vida, porque hay puertas abiertas para ti. Lo que el diablo cerró en el lugar donde te arrinconó, donde quiso distraerte, donde quiso destruirte, allí de ese mismo lugar, en esta noche, viene el Espíritu Santo y levanta tu vida para la gloria de Dios. Hoy es ese tiempo de libertad. Levántate, cíñete,
porque resta mucho camino por andar. Este no es tu minuto del final. Este no es el final de tu camino. Este no es el final de tu vida. Este no es el final de tu carrera. Este es el nuevo comienzo a contar de ahora de tu vida, porque hubo alguien que soltó esa palabra. La palabra fue soltada para ti esta noche, porque Dios tiene propósitos contigo. Levántate en el nombre del Señor, en el nombre de Jesús. Levántate, levántate, ponte en pie, porque viene el libertador, viene el espíritu de sanidad, de restauración y de libertad. Dios bendiga tu vida. Allí donde estés, recibe sanidad para la gloria de Dios. Recibe libertad a los cautivos, Señor, y cura las heridas a los que están destruidos. En el nombre de Jesús, para la gloria de Dios el Padre, y del Hijo, y de su Santo Espíritu. Amén y amén.